Tenga la bondad de sentar. Queridos hermanos y hermanas, a todos ustedes que el Señor les dé su paz. Dios nos dio una sola boca. Y creo, como dice San Pablo, es uno de los órganos más difíciles de controlar. Nos dio 2 oídos para saber escuchar, manos para trabajar, pies para anunciar el bien, para sembrar la paz y anunciar el reino de Dios. ¿Qué sería teniendo 2 bocas si una no somos capaces de controlar? Cada uno debemos preguntarnos, ¿nuestros labios pronuncian palabras que animan, que fortalecen, que bendicen, que sanan? ¿O nuestros labios pronuncian maldición, heridas, veneno, angustia, destrucción, cizaña y tanta violencia? Hay personas que dicen: yo me callo para no discutir, pero a veces haces más daño cuando no hablas, porque la otra persona tiene que adivinar si estás mudo de verdad o estás endemoniado. Otras personas, en cambio, hablan demasiado que algunos botan veneno y son tan violentos. El Papa Francisco, en unas de sus disertaciones, decía: a veces podemos ser terroristas que lanzamos la bomba y escondemos la mano. Lanzamos tanta violencia y tantas bombas con nuestros labios y al final nos sentimos las víctimas o nos hacemos las víctimas. Hoy hemos escuchado en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículos del 32 al 38, donde a Jesús le llevan a un hombre mudo. ¿Y por qué estaba mudo? A ver si estaban aquí en la Eucaristía, jóvenes, para que el cura no hable solo. ¿Por qué estaba mudo el joven? Perdón, sí, la persona estaba muda, nos dice, y lo llevaron a Jesús. ¿Por qué estaba muda? A ver, están aquí 32, 30 jóvenes. A ver, unito, saque la cara. Porque estaba, verán que estoy sordo, yo ni aún no ceno, y ustedes ya vienen cenando, pero parece que mi abuelita nomás, que no hablan duro. Estaba endemoniado. Le llevan ante Jesús. Pero Jesús expulsa al demonio. Y el hombre habla. Hoy nosotros nos volvemos mudos por orgullosos, caprichosos, o porque el mal domina en nuestro interior. Cuando se pelean, ustedes jóvenes, creo que todos pasamos por esa edad. Cuando tu mamá te llama la atención, te corrige o te da con la chancleta. ¿Sí les ha dado con la chancleta a su mamá? Todos creo que hemos aguantado con eso, ¿no es cierto? O cuando te da con la correa, o en Saraguro cuando te dan con la veta, el cabestro, o con el palo, con lo que parece, ¿verdad? Las mamás en el campo no te están viendo si hay correa, si hay uno, con lo que parezca. Cuando tu mamá o tu papá te llamó la atención, ¿qué hacemos nosotros? Nos volvemos mudos, y no se hagan los ángeles. Mudos, no hablan. Así estamos, ¿verdad? Creo que todos hemos pasado por esa etapa. Cuando alguien te llama la atención, lo más fácil es callarnos. Lo más fácil es dejarnos de hablar. O cuando ustedes se pelean entre compañeros,
entre amigos o entre novios. Nos volvemos mudos, ya no hablamos, no saludamos, no dirigimos la palabra y a veces la mirada, las actitudes son más dañinos. Hoy nosotros, por soberbia, por orgullo, no somos capaces de hablar lo que sentimos en el corazón y vamos guardando y no somos capaces de expresar que le queremos, que le amamos a las personas. No decimos te amo, te quiero, eres importante, cuenta con mi apoyo, cuento contigo. A veces callamos, no somos honestos en una relación, en una amistad y en el diálogo interpersonal. Somos tan cobardes que callamos y halagamos, hola ñañito, hola comadre, hola vecina. Pero cuando estamos ausente de esa persona, como los fariseos, hablas, pero veneno y cosas malas para desprestigiar a las personas. Y cuando miras de frente, abrazas. A veces es tan falso un abrazo, tan falso una sonrisa, tan falso un saludo, porque no somos sinceros, honestos. El ser humano habla lo que lleva en el corazón, o calla, pero es como una olla de presión, donde va guardando, y llega el momento donde explota. A veces ustedes van como que guardando, pero creo que ustedes en cambio hablan demasiado, ¿verdad? Cuando la mamá le manda a decir, solo a mí, solo yo, ¿por qué no él? ¿Por qué no? O capaz que así hacen en el colegio también. ¿Por qué yo? ¿Por qué licenciada yo? Solo yo, mándele a él o mándele a ella, porque para responder somos buenos. Nosotros no escuchamos para meditar y obedecer, sino que escuchamos para responder y vivimos siempre a la defensiva. Hoy tenemos aquel demonio interno. Mis hermanos, el demonio no busca al alcohólico, porque el demonio dice, él ya está en mis brazos. Pero el demonio no seduce a un mentiroso, a un fiel, a un drogadicto. Dios no seduce, porque dice, este ya es mío. Dios no seduce al mentiroso, tal vez por no decir la palabra, al flojo, al que copia en los exámenes, al que hace trampa, el que engaña a los padres, el que engaña a los amigos, el que miente y vive la infidelidad, el adulterio. El demonio no seduce a esas personas porque dice, ya son míos. El demonio empieza a seducir quien está más cerca de Dios. El demonio empieza a seducir, a engañar y a confundir el que quiere vivir bien. Una persona que no viene a misa, el demonio dice, ya es mío. ¿Para qué? A quien viene a misa, un joven que no miente, un joven que no copia los exámenes, un joven que no hace trampa, un joven que no miente a los padres. Es ahí donde el demonio ataca. El demonio ataca a los curas. ¿Cuántos dirán, para qué celebras la misa todos los días si no viene la gente? El demonio quiere tentarte. El demonio dice, queda durmiendo. El demonio dice, y a veces es también donde los padres se dejan engañar por la manipulación de los demonios de algunos hijos. Ay, estoy cansado, mamá, pobrecito, duerma nomás hasta las 10, 12 del día el domingo, cuando debes ir a misa. Hoy nosotros, por no acercarnos a Dios, nos hemos dejado seducir por el pecado, y el pecado nos lleva a vivir mudos para no hablar de Dios, para no defender la familia, para no defender los valores. Hoy estamos tan endemoniados
que tenemos miedo y cobardía para hablar de Dios en el hogar, en la familia, para enseñarles a rezar, para enseñarles a leer la Sagrada Escritura, para enseñarles a rezar el Santo Rosario, para enseñarles a ir a la Eucaristía todos los domingos al menos. Estamos tan mudos. Si el hijo te falta el respeto, hoy ya no hablas. Si tus hijos llegan a la hora que te dé la santa y revelada voluntad como si fuese un hotel, ya no dices nada, te quedas mudo, porque muchos han perdido la autoridad en su hogar y piensan que es un hotel, es una lavandería o es simplemente un restaurante. Llegan a la hora que quieren, comen donde quieren, comen como quieran. Y los padres ya no dicen nada. Porque si los padres mismos son los primeros en poner el desorden en la casa. Ejemplo, un domingo está jugando, pongamos, el Barcelona con la Liga. Ahí es que hay que ir a ver el partido. Y como años viejos los papás sentadotes o acostadotes en la cama o en el mueble. Y cuando el hijo hace lo mismo, ya no puedes hacer nada. Te quedas mudo porque tu hijo te echa en cara. O cuando los padres se vuelven mudos en las discusiones, en las peleas. No das ejemplo a tus hijos. Y cuando hablas, tu hijo dices, ¿cómo me vas a corregir, papá, mamá, si tú vives como vives? Es ahí cuando volvemos mudos. Hoy tenemos tanta vergüenza llevar a los hijos de la mano a la iglesia, pero no tenemos vergüenza de llegar oliendo a licor. No tenemos vergüenza de llegar con la botella como años viejos a la casa. No tenemos vergüenza de hacer a veces una discoteca barata en la casa. Pero sí tenemos vergüenza de rezar y de ir a misa. Hoy el demonio nos confunde. El demonio nos seduce. El demonio que dice duerme en la misa y durmiendo. Y sales vacío, sales solo. Porque el demonio te lleva a que tú te alejes de Dios, te alejes de la verdad y vivas en la mentira. Hoy somos tan cobardes para decir las cosas a la persona indicada con caridad, hay que saberla decir. Y luego desenfrenadamente hablamos como un periódico a otras personas para desprestigiarlo. Hoy Jesús también nos dirá, yo quiero expulsar el pecado que llevas en tu corazón, el desorden que llevas en tu mente, en tu vida, para que no tengas miedo de hablar con alegría, con entusiasmo, y a vivir con entrega generosa, haciendo el bien. Los fariseos se escandalizan y empieza a decir, expulsa a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Hay personas que cada uno lleva su realidad. Cada uno tiene su pasado, tiene su presente y busca su futuro. Pero hay muchos que son infelices, lastimados, heridos, decepcionados. Y cuando alguien es feliz, cuando alguien vive bien, empezamos a decir cosas malas y negativas. No somos capaces de alegrarnos del triunfo de las otras personas, sino hablamos sin conocer la realidad. Hay personas que luchan para progresar, para salir adelante. Sus padres trabajan para dar una educación de calidad. Sus padres se esmeran para dar un par de zapatos. Sus padres se esmeran y se esmeraron para que ustedes estén en esta convivencia, aquí en esta provincia, en esta parroquia, en esta casa de oración. O son tan ricos que tienen dinero de sobra. Sus padres se esmeraron porque quieren que ustedes sean hijos buenos, que sean jóvenes coherentes,
jóvenes felices que conociendo a Cristo luchen y enfrenten al mundo, aunque somos vulnerables a muchas cosas, al alcohol, a la droga, a las malas amistades, a dejarnos seducir por muchos amigos tal vez que no son amigos, sino que nos llevan y nos arrastran a la mentira, a hacer trampa, a hacer tal vez cosas indebidas. Las personas a veces no nos quieren ver bien. Ese dolor, esa cicatriz que llevamos dentro, nos lleva a hacer el mal, a hacer el daño. Les decía, sus padres trabajan para tener tal vez una casa, una calidad de vida. Hay personas que trabajan, y cuántos hermanos migrantes han tenido que ir a Europa, a Estados Unidos, por buscar una mejor calidad de vida. Pero si alguien tal vez construyó una casa hermosa, tiene su terreno, tiene su carro, tiene su estabilidad económica, no faltará un fariseo que dice a veces ser tu familia o ser tus amigos, que empiezan a criticar y empiezan a difamarte. Es que ¿de dónde sacaría el dinero? Debe estar metido en narcotráfico, debe estar metido en lavado o en algunas cosas indecentes. A las personas les encanta ver el triunfo, pero no ven detrás de todo eso el esfuerzo, el sacrificio. No ven tanto esmero para conseguir algo. Jesús expulsa al demonio y este hombre que estaba mudo habla, y en vez de los fariseos alegrarse, empiezan a desprestigiarle a Jesús y a dudar de su capacidad. Hoy, ¿cuántos de nosotros dudamos de nuestras propias capacidades? Dudamos de las capacidades de nuestros hermanos, dudamos de la capacidad de los hijos. Aprendan, padres, a confiar en sus hijos. No serán perfectos, pero tienen sueños, tienen metas, tienen virtudes. Si se equivocó, pues se equivocó, y todos nos equivocamos. Todos nos equivocamos en la vida, hasta este sacerdote se equivoca. Pero no le desprestigies. Si tú como padre, como madre, empiezas a rechazar y a veces a lastimar, ejemplo, cuando alguien se equivoca, lo más fácil es dejar llevar por la ira, por el demonio que llevas dentro, y empiezas igualito a tu padre, igualito a tu madre. Mira a tu hermano cómo es y tú no eres así. Mira, el otro es juicioso, inteligente, tú eres ocioso, vago, eres un bruto y así asado, cocinado. Si un padre, una madre le dice eso a sus hijos, no esperen pues que los otros del mundo vengan a elogiar. Hoy aprende a acompañar, aprende a aceptar. No todos los dedos de las manos son igual. El uno será inteligente, juicioso. El otro tal vez será desordenado. El uno caminará a 1000 pasos la hora. El otro caminará a 10. El uno caminará a 1 paso. Pero aprende a ser paciente. Pero no caigamos como los fariseos a hablar demasiado o a volvernos mudos. Uno tiene que ser equilibrado. Ni quedar mudo. Porque el ser mudo también guardas cosas y los gestos hacen más daño. Pero el hablar también demasiado hace daño. Padres, familia, sé que no es fácil la relación. Sé que no es fácil luchar cada día. Llegar a tu casa cansado por haber cogido tal vez el metro, el bus, el tráfico de la ciudad, el ajetreo, el estrés del trabajo y tantas cosas, el cansancio de labrar la tierra, el cansancio de estar en el mercado o el cansancio de estar de pie, tal vez en una tienda, de estar en un negocio, de estar en una oficina. Cada uno, les entiendo su cansancio, su estrés, pero no hagas daño, no actúen impulsivamente, no actúen inmaduramente, no actúen soberbiamente, porque eso hace daño. Aprendan a hablar con madurez, con responsabilidad.
Aprendan a escuchar al uno para luego hablar, pero no hablen dos brutos que al final terminan haciendo tanto daño. Si tú dices que quieres a tu pareja, que quieres a tus hijos, que quieres a tu familia, no lastimes con las palabras. No lastimes y no vayas levantando tanta cicatriz que al final vas formando hijos infelices, hijos sin amor, hijos sin cariño, y luego te lamentas y te quejas que estás solo, sola, porque en vez de sanar, lastimamos. En vez de ser la medicina, somos el veneno. Nos dice Jesús recorría todas las ciudades y los pueblos, enseñando en las sinagogas, predicando el reino de Dios y curando toda enfermedad y dolencia. No podemos nosotros caminar sin primero haber roto la cadena, sin primero haber roto la cadena que nos ata y no haber salido de la cárcel de nuestro pasado, sin haber salido de la cárcel de haber sanado el corazón. Si tú no sanas tu interior, tu pasado, no podrás caminar, no podrás avanzar. Pensarás que has avanzado, pero seguirás en el mismo lugar. No habrás crecido personalmente, no habrán crecido espiritualmente, no habrán crecido en las relaciones interpersonales. Queridos jóvenes, cada uno tiene su historia. Cada uno viene de diferentes hogares, de diferentes familias, de diferentes realidades. Tal vez no creciste con tu papá, tal vez no creciste con tu mamá, o tal vez no creciste con tus padres. Tal vez serás hijo de migrante, yo también soy hijo de migrante. Pero no te dejes que el pesimismo, no dejes que la soledad, no dejes que la cicatriz frustre a vivir la juventud. No permitas que ese pasado te frustre a vivir y a soñar lo que planeas, lo que planificas en tu vida. No hagas daño a nadie. Pídele a Dios sanar tu corazón, para que puedas sanar las relaciones en tu hogar, con tus hermanos, con tus sobrinos, con tus padres, para que podamos tratar siempre con lealtad, con sinceridad, y podamos enseñar el reino de Dios. El reino de Dios no solo se espera después de la muerte, el reino de Dios se espera y se vive aquí cada día. El reino de Dios se anuncia aquí, cuando primero sano mi pasado, cuando primero sano mi corazón, cuando primero sano mi carácter, mi temperamento, para que no hagas daño, porque en vez de sanar hacemos tanto daño con las palabras, cuando gritas, cuando insultas, cuando faltas el respeto. Hoy en vez de sanar, vivimos más enfermos. ¿Cuánto daño hacemos diariamente? Hoy decía en la mañana en un colegio, yo admiro la misión de ustedes padres, porque soportar a sus hijos no es nada fácil. Todos desean que sus hijos tengan 3, 4 años, con un regalo, con un dulce lo engañas. Pero comprender a tus hijos de 15, de 16, de 17 años, cuando tienen sus locuras, cuando tienen sus arrebatos, creo que no será fácil. Pero cuando tú vas enseñando a sanar, entonces cada dolencia se convertirá en un diálogo fraterno, en un diálogo sincero y en una relación madura. Nos dice, al ver a las multitudes se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y desamparadas como ovejas sin pastor. Hoy nosotros estamos a veces tan desamparados. ¿Y por qué estamos desamparados o nos sentimos como ovejas sin pastor? Porque no buscamos a Dios. Así de simple. No buscamos a Dios, no buscamos la verdad. Buscamos mendigar amores falsos. Buscamos placeres momentáneos. Pero no buscas un amor verdadero, un amor duradero. Porque no nos dejamos acompañar por Jesús.
Hoy en tu hogar has sacado a Dios de tu vida y has dado espacio al dinero, a la mundanidad. Y cuando estamos en peores momentos, peores circunstancias, no tienes de qué sostenerte, no tienes en quién confiar. Y esa desesperación, esa angustia, nos lleva a tomar decisiones apresuradas y equivocadas. Y al final, en vez de levantarnos, nos caemos. En vez de tener en qué sostenernos, no tienes y nos vamos al abismo. Y el abismo nos lleva a vivir sin sueños, sin alegría, sin esperanza, sin un propósito en la vida. Y Jesús seguirá diciendo: la cosecha es mucho y los trabajadores pocos. Rueguen al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Hoy tú eres el trabajador. Tú eres aquel que tienes que trabajar en ese campo. Primero en el campo de mi vida, en el campo de mi proyecto de vida personal, para luego trabajar en el proyecto familiar, en el proyecto comunitario. Hoy el campo de nuestra vida, esta vez es sin un pastor. Queremos caminar solos. No, mis hermanos, porque cuando caminamos solos, entonces pensarás haber logrado todo, pero tendrás vacío tu corazón. Pidamos a Dios que nos ilumine con el Espíritu Santo y nos dé la gracia de nosotros ser trabajadores. No nos gloriemos de nuestros padres, de nuestros antepasados. Hoy adentrémonos a la historia. No queremos balconeando y viendo cómo pasa la vida y las oportunidades. Hoy sé parte de tu historia. Hoy vive como joven, vive como estudiante y responde como hijo para que tus padres se sientan orgullosos y todos conjuntos como hermanos busquemos a Cristo y aprendamos con la oración vencer el mal, vencer tanta destrucción, vencer tanta maldad, para que el bien sea el que florezca, porque los buenos somos más. Así sea. Junto al pan y al vino presentemos nuestra vida cantando. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor. Te presentamos el vino y el pan. Bendito seas por siempre, Señor.